Lo que buscaban era alimento. Es que el pueblo, vamos a ver, yo me imagino, porque no tenemos datos de ello, pero yo me imagino que cuando llega un volumen poblacional tan grande a una ciudad, buscando comida, arrasa con campos, arrasa con todo, y la población que queda allí tal vez no la maten, pero ¿cómo come? Ahí está. ¿Me entiendes? Es decir, si yo te arraso todos los campos, te arraso todas las reservas, te arraso todo lo que tienes guardado, destruyo almacenes, tomo ciudades y arrablo con todo lo que pueda dar comida, porque estamos hablando de dar de comer a muchísima gente. La gente que queda, ¿cómo come? Sí, puede que no los maten, pero ¿cómo come? Por eso la invasión de los pueblos del mar yo creo que fue más como una ola que realmente fue creciendo conforme fue avanzando. Para mí. Yo sinceramente pienso que fue como una inmensa ola que conforme iba avanzando se iba haciendo más grande porque cada vez sigue uniendo más gente, evidentemente, ¿no? Porque, sí, vale, los que migraron al principio tenían problemas de alimentos, pero es que por donde pasaban los dejaban secos directamente. Y por eso querían ir a Egipto. Egipto, la producción de cereal de Egipto es bestial, no es igualada en ninguna otra parte de la tierra. El volumen de producción anual de cereal de Egipto no se iguala en ninguna otra población de la tierra. Entonces, evidentemente, van buscando comida. Lo que pasa es que Egipto no se encuentra ni mucho menos en estado de aguantar ya tenéis bastante como nosotros, es decir, ya tenemos bastante para aguantar nosotros para... Entonces, más o menos es lo mismo, ¿no? Por eso se repelen, porque asentamientos habían habido en Egipto y poco a poco se habían ido asentando pueblos, pues, bueno, desde el Reino Medio con los primeros asentamientos de los Hicsos en el delta, o sea, que bueno, llevaban ya historia asentándose. ¿Algo más? ¿Nada? ¿Qué tipo de armamento tenía? El armamento que tenían los pueblos del mar realmente no lo sabemos. Sí que vemos por el tipo de armamento, sabemos que llevaban unos tipos de corseletes. Vamos a ver si te puedo poner una imagen. Aunque sea la batalla naval. A ver. Mira, en esta se ve perfectamente. Como llevan una especie de corazas, una especie de corseletes, se ve perfectamente cómo están las estrías, posiblemente sean de cuero. Llevaban espadas largas, cosa que los egipcios llevaban la espada curva, no llevaban espadas largas. Los escudos egipcios eran grandes, sobre todo destinados más que nada a la protección, más que el enfrentamiento militar, parece que estén dedicados a lo que sería el enfrentamiento contra arqueros. Estos escudos son grandes pero son redondos, lo cual lo hace tremendamente vulnerable a lo que sería el fuego de flechas, evidentemente los hace tremendamente vulnerables. Y poco más, el armamento en esta época del mundo está todo muy igualado, es decir, las novedades armamentísticas como que corren muy rápido, ¿no? Y evidentemente el gran avance tecnológico armamentísticamente hablando de la época, que son los carros de guerra, ya hemos visto como la invasión terrestre prácticamente no existen y evidentemente lo que la batalla naval no existe, aunque Ramsés sí que los moviliza, los suyos, pero sí que parece que si los pueblos del mar serían muy pocos y prácticamente ni se reflejan, ¿no? Pero esto sería el armamento más o menos que tenían. De hecho, parece mentira, pero ni siquiera vemos arcos, ni siquiera vemos lanzas en los pueblos del mar, mientras que los egipcios sí que tenían ese tipo de armamento, por decirlo de alguna manera, de más largo alcance, que no sea el enfrentamiento directo de espada, ¿no? Pero vamos, sí que parece que van bien protegidos, pero vamos, el armamento es totalmente insuficiente, sobre todo si estamos si vamos a hacer frente a arcos compuestos que perfectamente una flecha tirada a una distancia de 80-90 metros podía perfectamente atravesar una coraza de este tipo. Con lo cual, pues sí, la verdad es que... El material que tenía... Bronce, si no me equivoco, en esta época es todo el bronce lo que se utiliza. Creo que el hierro todavía no se está utilizando. La verdad es que no te lo puedo decir exactamente, pero creo que es todo bronce lo que se está utilizando en esta época. Ya, y entonces, el arma más mortífera era los carros. Los carros y el arco compuesto que utilizaban los egipcios. El arco compuesto era bestial. Era bestial. El arco compuesto podía disparar tranquilamente 200 metros, 200-300 metros con mucho peligro. Es decir, no simplemente cayera la flecha blandita. Y los carros sí. Además, los carros es muy interesante, sobre todo en el grabado de Kadesh, no aquí, sino en Kadesh. Es que es tremendamente interesante, ya que los pueblos de la zona Anatolia y de la zona norte de la franja sirio-palestina utilizaban los carros más como fuerza de choque. Es decir, para pasar directamente los enfrentaban contra las defensas del ejército enemigo, mientras que los egipcios eran muy movibles y eran muy veloces y se dedicaban sobre todo a lanzar flechas
sobre las formaciones enemigas, no a chocar contra ellos, sino a lanzar flechas contra ellos. O sea que incluso la manera de utilizar el carro de guerra, que sí es el armamento más importante que tenían, fuera de Egipto, no en Egipto. En Egipto el carro de guerra es totalmente inoperante. No me imagino yo lo que tiene que ser por el desierto y por el carro de guerra, porque es imposible. Cuando llegamos a las llanuras de Libia y Siria y todas estas cosas, ahí sí, pero en Egipto no. En Egipto el carro de guerra es inoperante, ¿no? Pero sí, el carro de guerra y el arco compuesto unido, esa fue la gran ventaja militar de Egipto, gracias a unir el carro de guerra con el arco compuesto. El unir esos dos términos fue el gran avance de Egipto militarmente y lo que le dio más victorias. Además es muy curioso porque los carros egipcios iban solamente 2 personas. Aquí no tenemos ningún carro, con lo cual te lo puedo enseñar, pero iban solamente 2 personas y curiosamente, claro, una disparaba con el arco y la otra llevaba un escudo para protegerse. Y tuvieron tal dominio de lo que eran los carros de guerra que la cuadriga la manejaban con la cintura, es decir, las riendas las llevaban atadas a la cintura y manejaban la cuadriga con golpes de cintura. O sea, es tremendo. Mientras iban disparando flechas, manejaban la cuadriga con la cintura, y no estamos hablando que iban por terreno asfaltado, no, estamos hablando con baches, agujeros, piedras, los saltos que tendría que pegar aquellos tenían que ser bestiales, y eran capaces de hacerlo. Y ese, desde mi punto de vista, fue el gran avance egipcio militarmente hablando, y que los hizo superiores a todo el resto de pueblos de la época. ¿Algo más? En esta época parece ser que es voluntario, de hecho el ejército es profesional. A raíz de que, a partir de qué edad no te lo puedo decir. Sí que es verdad que en los grabados de Cádiz, por ejemplo, tenemos que aparecen muchísimos niños en el ejército. Y posiblemente es que el cargo de los padres lo ocuparan los hijos, y los hijos ya acompañarían en las campañas militares al padre, quedándose en la retaguardia, evidentemente, del campamento, pero para enseñarse todo. Pero a una edad exacta no tengo ni idea. La única constancia que tengo yo de alguien que entró joven en el ejército fue la biografía de Ahmose, hijo de Habana, que fue un noble del CAP, un militar del CAP, que llegó a ser almirante de la flota naval egipcia, a finales de la 17ª, a principios de la 18ª dinastía, que nos dice que ocupó el puesto de su padre cuando todavía no estaba casado, y además nos dice que dormía en una estera, ¿no?, en el suelo, es decir, todavía no tenía derecho a cama, por decirlo por la manera, ¿no? Si tenemos en cuenta que los egipcios se casaban a una edad aproximadamente 15 o 16 años y todavía no estaba casado, pues nos podemos hacer una idea de la edad en la cual ya estaba combatiendo con el ejército. Pero a una edad concreta, y en esta época sobre todo sí que había unas divisiones perfectamente estructuradas, un entrenamiento militar perfectamente estructurado, con lo cual seguramente la edad subiría, porque la época de Ahmose, hijo de Habana, estamos hablando de una época de guerra civil de expulsión de los Hicsos, lo cual es una época militar muy convulsa dentro de Egipto. Pero algo más, pero vamos, yo por decir una cifra no muy lejana, yo no apostaría mucho más de 15 o 16 años, sinceramente. ¿Algo más? ¿Ya? Pues nada, muchísimas gracias por aguantarme, espero que os haya gustado y nada. ¿Ya? Es que no sé la forma.